Muy buenas, candorianos, ¿cómo estáis? Una vez más tengo que pediros perdón por esta voz, no me recupero porque es que, bueno, llevo un par de días bastante intensos que no he dejado de hablar e incluso de chillar, ya lo sabéis. He vivido una experiencia maravillosa en la premiere de Black Adam, he conocido a Dwayne The Rock Johnson, al mismísimo Black Adam, le he entrevistado, todo esto lo tenéis en un vídeo en el canal que os dejo por aquí, así como mis primeras impresiones de la película sin spoilers. Pero siempre me gusta, antes de todas estas películas de superhéroes, hacer con algún amigo, con algún compañero de este medio de YouTube, el típico vídeo de todo lo que debes saber antes de ver la película. Y aunque hoy es el estreno, hoy es un buen día tan bueno como cualquier otro para este pedazo de vídeo que os traigo hoy con el grandísimo Alex Atlantis DC, cuyo canal por supuesto os dejo en la descripción del vídeo para que podáis estar atentos a todo lo que sube, todo el contenido DC variado que sube a su canal. Y Alex nos trae hoy toda la historia del personaje de Black Adam en los cómics, sus principales historias, apariciones, todo lo que debéis saber, y también un repaso a los personajes más importantes, a los miembros de la JSA que aparecen en este film y también al villano Sabbac. Quiero deciros una cosa, ¿vale? Este vídeo estaba previsto que se publicase aquí antes de esta fecha, antes del estreno de la película, no el mismo día del estreno, pero ahora que lo publicamos en este momento, os tengo que decir, da igual cuando lo veáis. Primero porque no contiene ni un solo spoiler del film, ni uno en absoluto, pero os aseguro, habiendo visto ya la película, que es una guía increíblemente buena para conocer bien a los personajes, para fijaros en todos los detalles que veréis en la película sobre la historia de estos personajes, que veréis que toman mucho de unos orígenes y de otros y que aclaran muchas de las dudas que podáis tener, y sobre todo para disfrutar mucho más de lo que son estos personajes, para conocerlos un poco mejor y para poder captar mucho mejor todo lo que es el contexto de esta historia de Black Adam y de su universo. Así que bienvenidos, candorianos, a todo lo que debes saber antes o después de ver Black Adam. Esto es la botella de Candor. Bienvenido a la botella de Candor. Esto es Candor. Superhéroes, cómics, tienen mucho más. Candor. Y bueno, Alex, amigo mío, queridísimo, guapísimo, precioso, hermoso, la primera pregunta que hay que lanzarte, por supuesto, y que tienes que responder con todo el tiempo del mundo para contarlo todo es: ¿cuál es el origen de Black Adam, el origen o orígenes de este personaje y por qué es tan importante? Hola Javi, hola candorianos, ¿qué tal estáis? Antes de nada, muchas gracias Javi por darme la oportunidad de grabar este vídeo para tu canal y muchas gracias candorianos por estar ahí al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Alex, del canal de YouTube Alex Atlantis DC, y tenía muchas ganas de estar por aquí, de estar por Candor, desde que Javi me propuso realizar este vídeo para hablar de la película de Black Adam, aunque más que hablar de lo que viene siendo la película, vamos a hablar de los personajes, de sus orígenes en los cómics, de los poderes, de curiosidades, de su historia. Recomendaré algunos tebeos, porque evidentemente no vamos a hablar únicamente de Black Adam, porque en la película aparecen más personajes como los que pertenecen al primer grupo superheroico de la historia, que es la JSA, la Sociedad de la Justicia de América, que hay mucha gente que piensa que el primer grupo de DC fue la Liga de la Justicia, pero no es así, sino que fue la JSA, y en la peli vamos a tener a 4 miembros que son Hawkman, Doctor Fate, Ciclone y también Atom Smasher. Y al final del vídeo también le dedicaré unas pequeñas palabras también al villano Sabbac. Y vamos a empezar por el protagonista, por el personaje principal de la película, que es Black Adam, aunque los más fans del universo de DC Comics sabéis que Black Adam no es un héroe, sino que es un villano antihéroe, en ocasiones incluso siendo héroe cuando se ha unido al grupo de la JSA. Todo esto lo vamos a tocar en el vídeo de hoy, hablando sobre los distintos grises del propio Black Adam, pero el que sí es un héroe con todas sus letras es su contraparte, que es Shazam, que además tiene una historia de origen, de publicación muy curiosa, muy interesante, de la que por supuesto os voy a hablar en el vídeo de hoy, aunque no de manera súper extensa, porque si no ocuparía gran parte del metraje del vídeo. El origen de Black Adam en los cómics ha sido retocado varias veces a lo largo de toda su historia, en distintas ocasiones, en distintas épocas, pero yo os voy a contar dos de ellas que son las más importantes, o por así decirlo, las dos canónicas, y que a día de hoy han continuado ese legado, se mantiene ese origen de Black Adam en cierto modo, con pequeños retoques, como os venía diciendo. El primer origen fue en 1945, en el número 1 de Marvel Family, porque ya sabéis que al personaje de Shazam no siempre se le ha llamado Shazam, sino que su nombre original era el Capitán Marvel, y en ese número 1 de 1945 nos presentó
presentaron por primera vez a Black Adam, que era un guerrero del antiguo Egipto, que era muy valiente, tenía muchísimo coraje, muchísimo valor, ya sabéis todas estas características, y por aquel entonces el mago Shazam era el sacerdote del antiguo Egipto, si no me equivoco creo que era el sacerdote de Ramsés II. Y ocurre lo que ya conocemos de la película de Shazam de hace unos años, y es que ese sacerdote, el mago Shazam, estaba muy mayor, necesitaba un sustituto y alguien que le relevase, por eso llamó a Teth Adam y le otorgó los poderes de Shazam que provienen de los dioses egipcios, no es como el caso de Billy Batson y del Capitán Marvel que provienen de los dioses griegos. En este caso a Black Adam los poderes provienen de los dioses egipcios. Esa H proviene de Horus por su velocidad, la A de Atón, la otra A de Amón, y en el caso de Billy Batson esa H proviene por ejemplo de Hércules por su fuerza, la M de Mercurio por su velocidad, etc. Y cuando Teth recibe los poderes, con el paso del tiempo se ve corrompido por ellos y el mago Shazam se ve obligado a desterrarle, y le destierra a una estrella que está a 5000 años de la Tierra, y desde que le desterra hasta que vuelve a la Tierra han pasado ya 5000 años, y es cuando Black Adam llega a la actualidad y se encuentra con Shazam y el resto de la familia Marvel. Y ese es el primer origen. Para contaros el segundo tengo que hablaros antes de toda la polémica que hubo, de las batallas legales que ocurrieron con el personaje de Shazam, con todos sus derechos y licencias, porque Shazam fue creado en 1940, 2 años más tarde que Superman, y en aquella época sus cómics vendían muchísimo, era un auténtico éxito de ventas el personaje de Shazam, y DC Comics, que por aquella época ni siquiera se llamaba DC, estaba muy envidioso porque veían que el personaje era prácticamente una copia, un calco de Superman. Entonces lo que hizo DC fue poner una demanda legal a Fawcett Comics, que por aquella época era la editorial que tenía los derechos y licencias de publicación del personaje Capitán Marvel. No puedo adentrarme a contar toda la historia porque es muy larga, muy extensa y además un tanto confusa, así que resumiendo, lo que le ocurrió tanto a Shazam como a la familia Marvel como a Black Adam es que estuvieron casi 20 años sin publicar. DC Comics ganó aquella batalla legal y por lo tanto Fawcett no pudo utilizar al personaje durante muchísimos años, hasta que finalmente llegó 1972 y desde DC querían relanzar lo que viene siendo la compañía, estrenar personajes, relanzar muchos otros, así que lo que hizo fue muy sencillo y fue comprarle a Fawcett Comics los derechos y licencias del Capitán Marvel para relanzarlo bajo el sello de DC. Y por supuesto tenían que contar de nuevo el origen de Black Adam, y en este origen vamos a ver que se parece a lo que hemos podido ver en los trailers y adelantos de la película, porque aquí ya no es un guerrero, sino que es un esclavo de Kahndaq. Y siendo un esclavo obtiene los poderes de Shazam, que son otorgados por el mago Shazam, y le da esos poderes que ya os he mencionado anteriormente de los dioses egipcios, aunque esto es algo que retoca en cierto modo Geoff Johns en la etapa de Shazam en los New 52, pero Ted, cuando ya se convierte en Black Adam, decide abandonar a su familia en Kahndaq e irse a Egipto a servir al príncipe Khufu. Sin embargo, cuando Adam fue a Egipto, abandonó a su familia en Kahndaq, a su mujer, a su hijo, que fueron asesinados por un sacerdote. Además, la ciudad fue en decadencia debido a sus gobernantes, y cuando Adam volvió se vengó. Es una fuerza de la naturaleza imparable, la venganza es una de las cosas que le caracterizan, como vamos a ver a continuación en su etapa moderna, y arrasó con todo. Y el mago Shazam, cuando vio que esos poderes le habían corrompido, en vez de mandarlo a una estrella lejana como en 1945, como vimos en ese cómic, aquí lo que hizo fue encerrarle en un escarabajo, algo que Jerry Ordway utilizó posteriormente en la década de los 90 en su etapa de Shazam para traer de vuelta a Black Adam. Y este segundo origen será el que a grandes rasgos veamos en la película, porque en los distintos trailers y adelantos hemos visto cómo Black Adam antiguamente era un esclavo de Kahndaq, que perdió a su mujer, perdió también a su hijo, y vemos también escenas de cuando despierta en la actualidad. No sabemos exactamente dónde ni cómo, si fue en un escarabajo o en alguna otra cosa donde le encerró el mago Shazam, pero veremos por dónde tiran, aunque he de decir que a priori
parece bastante comiquero. Y llegados a este punto del vídeo, creo que he hablado ya suficiente acerca de la historia y de los orígenes de Black Adam, y me gustaría centrarme ahora, quiero hablaros de su etapa más moderna, de su etapa más actual, en la que el personaje ha crecido muchísimo en popularidad, y no porque vaya a tener su película, sino que en la época de los 2000 sus historias fueron muy importantes, llegando incluso a ser el centro de eventos del universo DC, no eventos que afectasen a la continuidad, pero sí que estaban centrados en Black Adam. En esta época de los 2000, Black Adam, como os he comentado al inicio, pertenecía a la Sociedad de la Justicia de América. Yo tengo estos tomos, estos volúmenes de la JSA de Geoff Johns que me encantan, son de mis TVOs favoritos, y aquí Black Adam pertenecía a este grupo superheroico, y por eso siempre se ha dicho que Black Adam ha sido un antihéroe, tal y como lo describe el mismo The Rock en sus entrevistas, y es que lleva razón porque Black Adam ha pertenecido a la JSA, ha formado parte de misiones en las que ha ayudado al grupo, ya ha ayudado al mundo, y en otras que ha sido un villano, siendo, como os decía, una fuerza de la venganza de la naturaleza imparable que se ha llegado a pegar contra prácticamente todo el universo DC en el evento de la Tercera Guerra Mundial, del que ahora os hablaré, y que es un personaje que en esos años, en esa etapa de los 2000, creció muchísimo y su popularidad fue en aumento. Y para hablar de la etapa dorada, de la época dorada del personaje, vamos a hacer un repaso a través de su historia de publicación de TVOs más importantes, o donde su participación sí es cierto que tiene mucha más relevancia, y tenemos que empezar por la JSA de Geoff Johns, que os acababa de mostrar, en este caso el tomo número 6, porque comprende el arco argumental, los números de Dark Reign, o Reinado Oscuro, o Reino Oscuro, en el que Black Adam libera a la ciudad de Kahndaq de sus gobernantes, de sus dictadores, y para ello lo que hace es salir de la JSA para él montarse su propia Sociedad de la Justicia, en la que recluta a otros miembros para liberar, lo que os decía, la ciudad de Kahndaq del yugo de esos dictadores. Y lo que ocurre aquí es que se enfrenta esa Sociedad de la Justicia que él se ha montado contra la Sociedad de la Justicia que nosotros conocemos, y la verdad que es un arco muy potente, porque además aquí se encuentra involucrado Atom Smasher, personaje que también veremos en la película, porque Black Adam trata de influirlo para que tenga más relación con él, para que se una a su JSA. Tiene muy buenos vínculos Black Adam con Atom Smasher, estoy seguro que de eso veremos en la película, así que sin duda alguna por aquí se empieza a leer lo que viene siendo esta etapa dorada del personaje. Y es que tras Crisis Infinita, que por cierto Black Adam aparece en uno de los countdowns, en uno de esas cuentas atrás a Crisis Infinita en Villanos Unidos, donde el propio Black Adam pertenecía a ese grupo de villanos, tras Crisis Infinita nos encontramos con 52. Yo tengo los dos tomos, ¿vale?, que acaba de sacar DC. Llevaba muchísimo tiempo sin reeditarse esta obra, que para mí es una de las mejores series regulares de la historia de DC Comics, y aquí Black Adam sí que tiene muchísima importancia, de hecho siendo el personaje principal, o al menos uno de los 2-3 personajes más importantes, porque aquí ya tenemos, por así decirlo, como cosas en común con lo que viene siendo en la película. Aquí en 52, tras liberar a Kahndaq de los dictadores, Black Adam se queda para lo que viene siendo reinar su ciudad, ¿vale?, para liberar Kahndaq. Y Intergang, que va a aparecer en la película, trata de manipularle, trata de sobornarle para utilizar la ciudad de Kahndaq como un conducto de intercambio de armas para ser una ciudad del crimen, con el permiso del propio Black Adam, pero para ello Intergang lo que hace es darle a Adriana Thomas, que también vamos a ver en la película, que se convertirá posteriormente en Isis, ¿vale? Adriana Thomas, por así decirlo, se le dio a Black Adam como una esclava sexual, una virgen sexual, para que Intergang se pudiese quedar en Kahndaq como base de operaciones criminal, ¿vale?, de lo que estaba ocurriendo en 52. Sin embargo, Black Adam, cuando conoce a Adriana Thomas, se transforma, por así decirlo, obtiene una personalidad mucho más calmada, mucho más severa, por así decirlo, como que le entra luz, vamos a llamarlo así, entre comillas, deja de ser tan oscuro, tan malvado, y se forma su propia familia Shazam.
Adriana Thomas tiene un hermano que se llama Amon, que también vamos a ver en la película, aunque yo creo que en la peli no va a ser su hermano, sino que va a ser su hijo. Y Black Adam tiene envidia de Shazam, tiene envidia de Billy, de Capitán Marvel, porque él sí que tiene su propia familia y él es feliz. Sin embargo, Black Adam siempre ha estado solo y ha tenido una historia muy, muy oscura y traumática. Y cuando ve que se le da una oportunidad de volver a ser feliz, de tener a su familia, él sin duda alguna la aprovecha. Y lo que hace con Adriana es otorgarle los poderes de Isis, que también estaban en ese escarabajo donde fue encerrado y que os había comentado antes. Y con Amon, con el hermano de Adriana, lo que ocurre en estos cómics en 52 es que está herido, está a punto de morir y para que no muera, Black Adam comparte los poderes con él. Sin embargo, la historia de Black Adam parece que no está destinada a ser feliz porque al final de estos números, al final de 52, ocurre una tragedia. No os voy a decir qué es lo que pasa por si acaso queréis leer los cómics y no os voy a spoilear, pero ocurre una tragedia y Black Adam lo que hace es prácticamente volverse loco, entre comillas, y se convierte en venganza. O sea, él se convierte automáticamente en una fuerza indetenible de venganza, que lo que hace es que en la semana 50 de 52 él mismo inicia la Tercera Guerra Mundial, que es básicamente él contra el resto del universo DC. Aunque hay que decir que tras Crisis Infinita, Batman, Superman y Wonder Woman se exilian, ¿vale? Superman pierde sus poderes porque atraviesa un sol rojo, que ya sabéis que lo que hace es hacerle perder los poderes. Wonder Woman se exilia, si no me equivoco creo que va a Themyscira, no lo recuerdo bien, y Batman lo que hace es que se va de viaje por el mundo con Nightwing, con Tim Drake, a aprender, ¿no? Y a volver como a iniciar una etapa de su vida, una etapa de desconexión, ¿no? Hasta que vuelve un año después. Y durante este tiempo ocurre la Tercera Guerra Mundial, que lo que hace Black Adam es no destruir el mundo, pero buscar venganza. Tenía una sed de venganza terrible por lo que le ha pasado, y en estas páginas vemos como literalmente Black Adam se pega con todos los héroes del universo DC, no solamente con la JSA, sino con prácticamente con todos los Green Lantern, con todos los superhéroes del universo DC. Estoy buscando una página, a ver si os la encuentro para enseñárosla, en la que, bueno, vemos como Black Adam asesina, creo que esta, si no me equivoco, es Terra, que le mete un puñetazo por el pecho. O sea, el personaje de Black Adam es muy, muy, muy violento. El The Rock no nos ha mentido durante la promoción de esta película. Es muy salvaje, muy sanguinoliento, muy... Mira, fijaos, aquí está. ¿Vale? Estos son todos los héroes del universo DC que están esperando la autorización de China, porque en ese momento Black Adam se encontraba en China y estaban fuera en la frontera esperando a que el gobierno de China le diese la señal y le diese el paso para poder entrar. Y aquí nos encontramos a Black Adam pegándose con todos los superhéroes del universo DC. Y aquí al inicio vemos al detective marciano que se mete en la mente de Black Adam y es cuando ve todo lo que ha hecho, ¿vale? Que ha asesinado a millones de hombres, mujeres y niños a lo largo de estas semanas que dura la Tercera Guerra Mundial. Estoy buscando las viñetas, aquí está. ¿Vale? Este es el momento en el que el detective marciano se mete en la mente de Black Adam y ve a todas esas mujeres, hombres y niños asesinados. ¿Y qué es lo que ocurre tras 52? Pues llega la Edad Oscura. Todos estos tomos están disponibles, los acaba de sacar ECC Ediciones aquí en España. A Latinoamérica no sé cómo habrá llegado, imagino que también estarán disponibles. Yo os los recomiendo muchísimo porque merecen un montón la pena. ¿Y qué es lo que pasa en la Edad Oscura? Es el siguiente paso, la siguiente historia de Black Adam, porque al final de 52 el universo DC consigue derrotar a Black Adam y lo que hace es intercambiar la palabra mágica con la que se tiene que transformar. Y de eso va esta historia, de volver a recuperar sus poderes y más cosas que no os voy a contar porque son spoilers, ¿vale? Pero es una historia muy chula que también tenéis que leer. Pero si en vez de tantos cómics conectados preferís algo mucho más cortito, más sencillo y autoconclusivo, entonces os recomiendo estos dos cómics, el Shazam de Geoff Johns de New 52, que yo lo tengo con esta portada de Zachary Levi porque ECC lo promocionó así con el estreno de la película, y luego también el Shazam de Jerry Ordway que os he mencionado antes y que os había dicho que los poderes de Black Adam estaban encerrados en ese escarabajo. Bueno, brutal, o sea, brutal, espectacular. Vaya resumen de la historia de Black Adam, Alex, es que eres una caña, eres una maravilla de persona, en serio. Pero bueno, vamos a dejar al protagonista un poquito, ¿vale? Y vamos a centrarnos en los otros personajes, por ejemplo, en los miembros de la JSA. Háblanos un poco de
Atom Smasher? Albert Rothstein es Atom Smasher, aunque no fue primero Atom Smasher, sino que fue Nuclon en el grupo superheroico de Infinity Inc., que era una mini JSA, ¿vale? Infinity Inc. estaba compuesto por los hijos de los miembros de la JSA. ¿Y cómo conoció a la JSA Atom Smasher? Por Al Pratt, que si no recuerdo mal, creo que era su tío, ¿vale? Al Pratt es el Atom original y así fue como conoció a la JSA. Y los poderes de Atom Smasher, como imagino que ya sabréis y como también hemos visto en los trailers, es que se puede hacer grande, se puede hacer enorme, aumentando así su fuerza, su velocidad, su resistencia, etc. Vaya enchufismo, vaya nepotismo el de la JSA ahí entre familiares. Esto, bueno, parece ser que es algo bastante habitual. Y hay más personajes enchufados, ¿no? Como por ejemplo Ciclón. Y es que los que somos fans de la JSA sabemos que esto es algo habitual, que miembros de tu familia acaben entrando al grupo, ya sea el abuelo de, el nieto de, el primo, el sobrino, el hermano, lo que sea. Esto es algo que también ocurre con Ciclón, con Maxine Hankel, porque es la nieta de Abigail Ma Hankel, que fue la primera Tornado Rojo del universo de DC Comics y que también fue miembro de la JSA. Ciclón tiene el poder de la aeroquinesis, que viene siendo el poder de manipular el viento, creando torbellinos, creando tormentas, generando corrientes de aire, puede volar utilizando el viento y manipulándolo, y esto viene porque de pequeña fue, por así decirlo, sufrió un experimento de Tío Morrow, que fue el creador del Tornado Rojo más famoso, el que nosotros conocemos, el de la Justice League, el que hemos podido ver también en animación como Young Justice. Ese Tornado Rojo fue creado por Morrow, que fue quien introdució, quien viralizó a Maxine con una especie de nanobots que posteriormente con los años la dieron los poderes. Alex, ahora quiero que le hables a todos los candorianos del Dr. Fate, el personaje que interpreta Pierce Brosnan en la película y que, bueno, solo hay que decir que se va a robar el show en cada aparición. Y por favor, cuéntanos un poco su historia e importancia, y un aviso a todos los que estéis viendo el vídeo, Dr. Fate no es una copia de Doctor Strange, en absoluto. De hecho, en términos de creación, pues Dr. Fate está creado 20 y pico, 30 años antes que Doctor Strange, ¿vale? Así que, bueno, para que lo tengáis claro, aunque hay similitudes, ¿vale? Magia, hechiceros, etcétera, pero son personajes muy distintos. Dentro, Alex, con Dr. Fate. Al Dr. Fate también lo conozcáis quizá por la serie de animación Young Justice, o también por el videojuego Injustice, o porque apareció también en unos episodios de Smallville. ¿Y qué os voy a decir de Dr. Fate? Uno de los seres, uno de los personajes más poderosos de todo el universo DC, en la película interpretado por Pierce Brosnan, que va a ser una barbaridad, un casting espectacular, y que su historia de origen es muy sencilla, y es que descubrió un templo de Naboo, que es como una especie de dios egipcio, de ente místico, que por supuesto todo esto ha sido recontado y toqueteado 1000 veces en la historia de publicación del personaje. Y prácticamente de niño, cuando descubrió ese templo con sus padres murieron y él se quedó a cargo de Naboo, que directamente pasó de ser un niño a un adulto, y Naboo le dio el casco y el amuleto de Anubis, que es lo que le dan los poderes a Ken Nelson, que Ken Nelson es el personaje principal que siempre ha llevado el casco y el amuleto, por así decirlo, el más canónico, aunque ha habido muchos otros personajes que también han llevado ese casco y ese amuleto y también han sido Dr. Fate, como por ejemplo el hijo de Hawkman. En la etapa de la JSA que os he enseñado antes, de la JSA, el Dr. Fate no es Ken Nelson, sino César Hall, que es, si no recuerdo mal, creo que es así como se llamaba, el hijo de Hawkman. ¿Y cuáles son los poderes de Dr. Fate? Pues básicamente es Dios. Sus poderes provienen, como os he comentado, del casco y del amuleto, aunque puede obrar perfectamente sin ellos, ¿vale? De hecho, veremos cómo Dr. Fate en la peli se quita el casco y continúa siendo muy poderoso, porque ya llegó un momento en el que literalmente no los necesitaba puestos para poder utilizar los poderes. Otra de las cosas importantes del personaje es que está no manipulado, pero dentro del casco sí que tiene la conciencia
del propio Nabu, de ese dios, esa ente mística que le otorga los poderes y que incluso puede hablar con ella. Otro personajón en esta película y en los cómics de DC también es Hawkman, un personaje que además tiene un origen muy variopinto y muy variado, ¿vale? Alex, háblanos de Hawkman. En cuanto a Hawkman, aquí sí que no me puedo poner a hablar de orígenes y de su continuidad y de su historia porque es un auténtico caos, es probablemente el villano de Hawkman, la propia continuidad y sus propias historias y orígenes, pero básicamente resumiéndolo hay dos, no sabemos cuál veremos en la película porque no se ha desvelado absolutamente nada y de hecho yo creo que incluso es algo que se pueden estar guardando para su propio spin-off, pero básicamente el origen de Hawkman, como os he dicho, hay dos. Uno de ellos es que es Carter Hall, un arqueólogo que llega un día que se da cuenta de que su alma está reencarnada, o sea, en su cuerpo hay un alma reencarnada que es la del príncipe Khufu, que si os acordáis es el príncipe que os he comentado antes cuando os estaba hablando del origen de Black Adam. Y es que hay unos números que a mí me encantan de la JSA de Geoff Johns, y es que en el pasado, en el antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés II, coinciden, ¿vale? Los tres, coinciden Nabu, que es ese dios, ese personaje, esa ente poderoso, mago, hechicero, lo que sea, del antiguo Egipto, coincide con Black Adam también y con el príncipe Khufu. Y esos números son preciosos porque viaja Jay Garrick del presente al pasado, a Egipto, donde está la nave de Tanagar, que está hecha con metal Nith, que es después, no puedo hablar tanto porque si no al final me lío, pero son cosas que me encantan y con esa nave es como crean las armas y las alas de Metal Nith de Hawkman. En fin, apasionante la JSA de Geoff Johns, la tenéis que leer. Y luego el segundo origen de Hawkman no es un humano, no es Carter Hall, un arqueólogo, sino que es un extraterrestre, un alienígena del planeta Tanagar, ¿vale? Que se ve exiliado de su país, tiene que huir y llega a la Tierra. Entonces, ¿cuál veremos en la película? No lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí es interesante del personaje es ese metal Nith, que es lo que le permite volar, con lo que están fabricadas sus armas, sus alas, etc. Y si solamente pudiera recomendar algunos cómics del personaje, si queréis leer algo corto, sencillito, no habéis leído nunca nada en solitario de Hawkman porque os da miedo todo el tema de las reencarnaciones, de líos de continuidad, etcétera, etcétera, entonces os recomiendo estos dos tomos, ¿vale? La última etapa del personaje, la del Robert Venditti, que es simplemente espectacular y además aquí explora y añade lore al personaje porque no hace que el alma del príncipe Khufu se reencarne a través del tiempo, sino también a través del espacio. Si queréis saber más, a leer. Y si tenemos todos una incógnita, una duda al ver los trailers, porque no se ha hablado mucho de él, no sabemos mucho en qué términos va a aparecer, no se ha mostrado prácticamente nada, es el villano de la película, Sabbac, ese demonio enorme de color rojo. ¿Quién es Sabbac, Alex? ¿Quién es Sabbac y por qué se relaciona tanto su historia con la de personajes como Black Adam o Shazam? Y por último, para acabar con todos estos personajes, terminamos con el villano, con Sabbac, que no es un villano de Black Adam, sino que es un villano de Shazam y de la familia Marvel, aunque más en concreto, incluso durante toda su historia, ha sido más un villano de Freddy Freeman. ¿Os acordáis de ese personaje en Shazam que iba con muletas, que era muy divertido? Pues siempre ha sido un villano de Freddy. Aunque aquí lo han utilizado para la película, me parece muy acertado porque pega mucho con el tono, con la estética de los personajes. Sabbac, que también es un acrónimo de otros nombres, ¿vale? Porque, como os he dicho al inicio, a Shazam le otorgan poderes los dioses griegos y de ahí proviene la palabra Shazam. Con Black Adam es exactamente igual, pero con los dioses egipcios, y con el caso de Sabbac, esas letras provienen de demonios y de diablos del infierno, como por ejemplo la S de Sabbac proviene de Satanás y por eso tiene como esa estrella de 7 puntas, porque son 7 los diablos que le otorgan el nombre, y es una persona normal que cuando pronuncia la palabra Sabbac, al igual que con Black Adam y con Shazam, le cae un rayo de color negro y se convierte en Sabbac. ¿Cuáles son los poderes de Sabbac? Pues básicamente super fuerza, super velocidad, puede utilizar el fuego. En la última versión de Geoff Johns que os he recomendado antes, esa etapa de New 52, se convierte en un monstruo gigante, una especie de semidragón, diablo, que puede escupir fuego por la boca, que está chulísimo y que recomiendo leer también mucho ese cómic, y yo creo que esa será una versión quizá más humanoide, pero que también tengamos en la película y que sin duda alguna va a ser también increíble, y toda esa
tercer acto, toda esa secuencia final, seguro que va a ser súper épica y un derroche de poder enorme. Y nada más, candorianos, esto es todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado, que os haya parecido muy ameno, entretenido, divertido, curioso también, ¿por qué no? Interesante. Si es así, espero que se lo hagáis saber a Javi en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias, Javi, por darme la oportunidad de grabar este vídeo para tu canal. Podéis seguirme también en mi canal, que seguro que Javi deja el arroba en el título o el link en la descripción, porque también hablaré de la película, de Black Adam, de Hawkman, de la JSA. Y nada más, esto ha sido todo por mi parte. Hasta la próxima. Pues no, Alex, de verdad, gracias a ti. Por supuesto que tenéis el canal de Alex en la descripción. De verdad, visitadlo todos y seguid todos Alex Hernández DC. Pedazo de vídeo que nos acabamos de marcar aquí entre él y yo, aunque todo el mérito es suyo. Yo solamente le he brindado esta oportunidad para, bueno, pues para regalaros a todos este contenido y esta explicación de todo lo que tenéis que saber antes de ver Black Adam. Y a todos vosotros, candorianos, por supuesto, recomendaros a todos que ya mismo estáis tardando en ir a ver Black Adam. Si no lo habéis visto ya, recordad que este vídeo lo podéis ver en cualquier momento, antes de verla o después. Solo va a hacer que aclararos conceptos y ayudaros a entender y disfrutar mejor la película. Espero que, siendo así, lo hayáis disfrutado muchísimo y que me deis un buen like. También podéis suscribiros al canal para más contenido variado y de todo tipo. Os prometo que hacemos muchas cosas y que generalmente tengo una voz un poco más agradable, ¿vale? Que esto es producto del resfriado, pero suelo hablar un poco mejor. Nos vemos muy pronto aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo, y hasta el próximo vídeo. Buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor.